Estamos de nuevo en la emisión por radio, seguimos por Radio Mundo 1170M, seguimos por radiomundo.uy, con la aclaración que siempre repito, que lo que se conversó durante la pausa va a estar disponible en el especial de Presidenciables 2019 en nuestro sitio web. Romina. Sí, siguiendo con un poco la agenda de reformas que ya quedaba planteada en el bloque anterior en sus últimas respuestas. A ver, uno de los temas que surgió con fuerza en los últimos 2 años, básicamente, es la necesidad de que Uruguay encare una reforma del sistema de seguridad social, ¿verdad? Desde el Partido Colorado y desde el Partido Independiente se propone, por ejemplo, pasar a un régimen de cuentas nocionales. Sus asesores en esa materia, en seguridad social, plantearon recientemente algunos reparos sobre eso. Entonces, ¿qué características debería tener la reforma? ¿Están pensando en una reforma del régimen general del BPS? ¿Están pensando en una reforma que incluya otros regímenes como el policial, el militar, etcétera? Muy bien, como habrás visto, ya le pedimos a Jimena que se fuera parando y yo aprovecho a hacer un alto en el camino mientras ella va respondiendo. ¿No? Sí, hay un micrófono. Hay un micrófono y ¿Le podemos alcanzar un micrófono? Bueno, contestar esto en 3 minutos es casi igual de desafiante que lo que hay que hacer, digamos, haré lo posible. Si bien es cierto que este tema entró por la vía del financiamiento a la agenda electoral, en realidad no tenemos que olvidar que el fin último del sistema es proteger. Así que para nosotros acá hay 2 tensiones a resolver. Una tiene que ver con su sustentabilidad financiera, la otra claramente con mantener lo que el sistema cumple hoy, que es altos niveles de cobertura y de protección mínima para cualquier uruguayo. Entonces, esto son 2 tensiones que va a haber que manejar, no solo el tema del financiamiento, y esto en el marco de 2 desafíos bien importantes que ya ustedes los conocen y se han hablado. Uno tiene que ver con el envejecimiento demográfico, que no solo va a imponer necesidad de más recursos a nivel de la seguridad social, sino de cuidado, de salud, etcétera, y de productividad para toda la economía en su conjunto, sino que también tiene que ver con el tema del cambio tecnológico. Y acá, como estamos parados un poco arriba del tema que está pasando, es bastante complejo aventurarlo. Ahora, lo que sí sabemos hoy es que el sistema va a tener que ser capaz de tener mínimos de protección para personas que, como bien dijo Ramón y nuestro candidato, queremos reciclar si son desplazadas, pero si no se puede, el sistema las tiene que atender. Entonces va a tener que atender tanto a esas personas como a alguien joven que está trabajando en un área dinámica por internet para el exterior. Y para esos desafíos la magnitud es tan importante y nosotros básicamente articulamos la propuesta en 2 ejes. La primera tiene que ver con que hay que crear una agencia que sea transversal, multidisciplinaria, que tiene que reportar al poder político, porque acá se necesita un poder político más informado y con una base técnica más importante, porque el que habla sobre preferencias en estos temas es el sector político. Entonces, lo mejor acá es que va a hacer que los políticos y lo técnico se interrelacionen, y esta agencia en eso tiene un papel central. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente va a ser un monitoreo y un seguimiento de todos los subsistemas, en particular más a mediano plazo en el gobierno que viene, de los subsistemas que hoy están requiriendo una asistencia financiera creciente, básicamente el régimen general que ampara casi la totalidad de los trabajadores, y Caja Militar, donde en este periodo tuvimos allí magros apoyos y entendemos que esa reforma va a haber que profundizarla. Entonces, esta agencia lo que va a hacer es básicamente, en una primera etapa, va a relevar las competencias que ya tiene el sistema hoy, tiene que generar propias capacidades y tiene que ser muy capaz de dialogar con todos los subsistemas, sus equipos técnicos y sus directivas. Y tiene que tener las atribuciones para obtener información, ¿sí? Y esta agencia va a ser central y está muy interrelacionada con el segundo eje, que es el tema del diálogo. O sea, acá tenemos que llamar en el primer año a un amplio diálogo que tiene que incluir a todos los partidos políticos, a todos los sectores sociales involucrados con la seguridad social, a todos los subsistemas y en general lo más amplio posible. Pero para que esto funcione bien y sea muy ejecutivo, tiene que tener un papel preponderante la agencia interactuando con los organismos o los subsistemas y sus capacidades técnicas, y también tiene que tener un plan de trabajo muy clarito, ejecutivo, con fechas, con resultados esperados, y tiene que tener algunos principios básicos. Nosotros no es que no tengamos una idea, nosotros tenemos una idea de hacia dónde hay que ir en un diálogo, y lo importante acá es que la convocatoria es a convocar a que todos los uruguayos ganen y no gane un partido. Entonces tenemos una idea hacia dónde hay que ir. Lo importante acá es que podamos conversar de todos los instrumentos. Ustedes nombraron uno, hay partidos que están planteando introducir nuevos instrumentos. Nosotros no nos vamos a negar, creemos que como herramientas son buenas. Ahora,
Por ejemplo, las cuentas nacionales, que tienen bueno como herramienta. Básicamente, yo te destacaría dos. Primero, podrían incorporar... Que explicar qué son, ¿no? Bueno, las cuentas nacionales son... ¿Me das más de 3 minutos? Bueno, sí, ya Ya nos pasaron pasamos más de de 3 3 minutos. Básicamente, las cuentas nacionales son un instrumento que se aplica... Que es nocional. Nocional. Es un instrumento que es el ejemplo paradigmático es Suecia, pero se aplica en algunos otros lados. Para explicarlo sencillo es, a nivel de cómo se financia el sistema, es un sistema de reparto. Yo tomo los aportes de los actuales activos y le pago a los actuales pasivos. Ahora, a nivel de cómo se calcula la prestación de la persona, en especial para jubilación, es casi que una forma de determinarlo como lo que es hoy el régimen de ahorro individual. Se determina en función de ciertos parámetros, en particular la expectativa de vida. Entonces tiene algunas ventajas, también tiene algunos inconvenientes, porque al fin del día sigue siendo un sistema de reparto y tiene que tener algunas reglas de ajuste automático porque es un sistema de reparto. ¿Y qué es lo que significa que es nocional? Que lo que yo hago es armar una cuenta ficta de las personas, es una nocional porque no existe, el dinero no está, y le cargo una tasa de interés. ¿Qué tasa de interés se usa en Suecia, por ejemplo? La forma en la que evolucionan los salarios, menos un 1,6%. Y después se ajusta en función de cómo viene la situación actuarial del sistema. Entonces, esto no es que nosotros nos estemos negando a discutirlo, al revés, puede ser un instrumento interesante. Yo te decía, este tiene dos ventajas respecto al sistema actual. Una de las ventajas es que permite darle una prestación a personas que hayan tenido pocos años de aportes. Ahora, esa prestación puede ser muy baja. Otra de las ventajas podría ser que no tiene costos de transición. No obstante lo cual, nosotros decimos, bueno, ¿esto es mejor o peor que diseñar mejor el pilar no contributivo de hoy en Uruguay y ajustar y realizar algún cambio paramétrico? Bueno, no sabemos. Ahí es donde hay que afinar el lápiz y el papel de la agencia y de los servicios técnicos de cada subsistema es clave. Porque nosotros podríamos estar proponiendo, y es en particular lo que nos parece a nosotros respecto a la propuesta del Partido Colorado, un sistema en el cual, mirando la realidad de los trabajadores uruguayos, la mayoría de ellos no llegue a jubilarse hasta edades muy avanzadas y con unas jubilaciones muy magras. Entonces, acá no hay ningún sistema mágico, nosotros como instrumento nos parece bueno, lo que queremos después es entre todos entender si esto es mejor o peor para quiénes y para cuántos y ver si no hay un esquema que sea un poco mejor a nivel de los efectos sobre la mayoría de las personas del sistema. No sé si se entendió. Otra pregunta, digamos. Está clara la complejidad de la elección de cómo reformar el pilar de reparto. Justamente el doctor Saldain hace 15 días, cuando en este mismo ciclo entrevistábamos a la calle Pou, mencionaba que en el caso de Suecia, que es paradigma de cuentas nacionales, también es sumamente importante el pilar de ahorro individual. En Suecia hay dos pilares, un pilar de capitalización individual idéntico o muy similar al que tenemos en las AFAPs y otro pilar de ahorro individual que está asociado con aportes de los empleadores, digamos. ¿Consideran necesario fortalecer el pilar de ahorro individual? La pregunta parte de que si vamos a vivir más, las personas en general o tienen que trabajar más o deberían ahorrar más. ¿Cuánto de la solución debe estar en el sistema de reparto y cuánto de la solución tiene que también pasar por un mayor ahorro individual para quienes tienen capacidad de hacerlo? Sí, nosotros a priori estamos pensando en un sistema, por este mismo tema que identificamos hoy, en particular del cambio tecnológico, tiene que atender situaciones muy variadas y entre generaciones situaciones muy distintas. Entonces, para esa solución es un sistema de muchos pilares. O sea, no estamos a priori pensando en una dimensión específica para cada uno, porque primero que hacer es fortalecer la capacidad de evaluación técnica y de interacción de la capacidad técnica con el sistema político. Y sí, lo que nosotros vamos a hacer muy cuidadosos es de que se asegure un piso de protección a todos los uruguayos, digamos. Sobre eso, el papel que va a cumplir cada pilar, que va a seguir existiendo y que para nosotros es importante que exista, dependerá un poco de qué tanta flexibilidad y qué tantos recursos y de cómo se resuelve esta tensión entre sustentabilidad y necesidad de cobertura y protección. Y la última pregunta que me queda a mí, por lo menos a propósito de este tema, reforma de la seguridad social, es ¿qué grado de consenso se va a buscar? Estaba dicho que va a haber diálogo multipartidario, que van a existir ámbitos para considerar distintas propuestas, pero conceptualmente y tratándose de la seguridad social,
¿qué tipo de apoyo entienden ustedes que debe tener la reforma que se construya? Bueno, eso también lo hemos dicho, que es clarísimo la necesidad de un consenso político, pero también social, involucrar a todas las partes. Hay que ¿El escuchar consenso político qué quiere decir? y buscar, juntarse, objetivizar con información, con números. Pero quiere decir, esto deriva en una ley que va a haber que votar en el Parlamento, una ley que salga con qué apoyo. Y digo, antes de... Ojalá que salga por una unanimidad, pero sin duda hay que involucrar a los actores sociales, o sea, activos, pasivos, y ni que hablar a los partidos políticos. Yo aspiro, ojalá sea un tema que se dejen de lado, bueno, algunos temas que pasaron con la discusión del único tema concreto que ha habido, que apuntaba a un mejoramiento del impacto en el déficit fiscal de la seguridad social, el área, bueno, lo conocemos, el canal militar, y buscar acuerdos en base a datos objetivos, ¿no? Y de qué forma queremos hacer un sistema equitativo, que genere el piso, que tenga en cuenta las especificidades de cada sector, pero además, también da la tenga una visión impresión de equitativa. que ideas como estas que resumía recién Pablo o que plantearon los otros candidatos van a terminar siendo contempladas, van a tener que tener cabida por el problema de las mayorías del que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Difícilmente el Frente Amplio, si es gobierno nuevo, puede decir voy a imponer mi reforma. No, digo, este no es un tema No para existe, imponer. no va a tener la mayoría para eso. Lo tengo clarísimo que no es un tema para imponer, es un tema para dialogar y tener una lectura objetiva y realista de la realidad, ¿no? Lo vuelvo a decir, lo de los caminos son muchos, por eso creo que la participación de los actores sociales es también determinante también para evitar cualquier tentación de medidas fáciles que en definitiva termine pagando un sector de la sociedad, donde caiga todo el peso de la reforma en un sector de la sociedad, que puede pasar en la visión de algún actor, ¿no? Bien, pasamos a otro. Solo para acotar algo. Claramente las reformas de seguridad social tienen que ser políticas de Estado, ¿no? Porque una reforma bien hecha debería habilitar no solamente la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también reglas claras para las próximas décadas, ¿no? O sea, 30, 40 años hay que pensar estas cosas. Y es más, uno las tiene que hacer ahora porque todavía estamos a tiempo de hacerlas con tranquilidad y con un diseño que permita una transición suave y sin demasiados problemas. Entonces, de ese punto de vista, hay que lograr los consensos, no solamente políticos y técnicos, sino también a nivel de la sociedad, para que eso sea sostenible no en un gobierno, sino que en muchos gobiernos, ¿no? Eso es como lo pensamos. Queremos avanzar a otro tema que tiene que ver con la gobernanza de las empresas públicas. Tenemos varias preguntas de la audiencia que apunta al tema de tarifas, pero nos parece importante más el contexto general que la discusión de cuánto más debió o no bajar una tarifa, Sí. que es un tema controversial. La pregunta es si se proponen cambios en la gobernanza y en la regulación de las empresas públicas. Hay que cambiar quién es el que tiene que fijar las tarifas, con qué criterios se tienen que fijar las tarifas. En Deloitte pensamos que a Uruguay le hace falta tener una mucho mayor separación de roles entre lo que es el rol de un Ministerio de Industria y Energía, que debería fijar las políticas, un rol más fuerte de las agencias reguladoras, que deberían generar estándares técnicos, que deberían fijar las tarifas o tener una incidencia muy significativa en la fijación de tarifas en los sectores donde no hay suficiente competencia, y el rol de las empresas que los deberían ejecutar. Hoy, digamos, las empresas públicas cumplen un rol importante, obviamente, en la ejecución, pero también en la regulación y en la fijación de tarifas. ¿Comparten esa visión? ¿Son necesarios cambios de ese tipo? Bueno, no lo compartimos totalmente, pero para ir a lo central, nosotros estamos convencidos de que los organismos, las empresas estatales tienen que tenemos que avanzar en un sistema de modernización en muchos aspectos de la gestión, inclusive estamos proponiendo directorios, porque tenemos varios, no todos, varios entes que tienen directorio de 5 personas, que en realidad parte de lo que fue la historia del Uruguay cuando gobernaban blancos y colorados, ¿no? De un reparto para que quedara 3-2. Esa es la historia real. Y si uno dice, ¿para qué 5? La verdad, nadie sabe. Nosotros por eso proponemos llevar todos a 3 y hacer una especie de coordinación
de entes de servicios descentralizados donde y tengo un director general que logre esa transversalización y esa coherencia. Hay una experiencia muy sui generis, pero que fue riquísima. Después la vida hizo que no durara más que el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero nosotros habíamos formado la coordinación de presidente de entes, que la verdad que tuvo una riqueza en cuanto a intercambio de ideas, homogeneización de políticas, cuya primera reunión en realidad fue el 1 de marzo. Ninguno de los 8 primeros, después fuimos 14, pero ninguno de los 8 primeros habíamos asumido, porque el 1 de marzo los parlamentos no fueron votando después de la última semana de marzo, pero nos reunimos en casa 8 futuros presidentes a empezar a coordinar políticas. Y creo, ahí se avanzaron en montones de aspectos, algunos solo se pudo empezar a avanzar, en otros no tanto, pero tener una visión mucho más global, mucho más coordinada, mucho más de estar sujeto a las políticas nacionales, a construir, a poner las empresas del Estado bien claramente en función de parte de un proyecto nacional y de coherencia y de transversalidad, ni que hablar. Sobre las tarifas, lo hemos dicho claramente, como también estamos de acuerdo que hay que avanzar hacia el control de las empresas paralelas, ¿no? O sea, todos los satélites en funcionamiento de régimen privado que tienen las empresas, creemos que hay que integrarlo a un control global y a metas globales claramente. Luego, las tarifas lo hemos dicho, o sea, nosotros, lo peleamos así cuando tuvimos responsabilidad en un ente, ¿no? O sea, nosotros peleábamos para que los costos las tarifas reflejaran la estructura de costos real. Y bueno, siempre tuvimos una actitud muy proactiva de defensa de que así fuera, a tal punto de que, bueno, había situaciones donde podía haber no hay coincidencia, pero nosotros defendíamos y éramos coherentes con esa visión, a tal punto que, si mal no recuerdo, subimos 8 veces y bajamos 8 veces las tarifas en un periodo de altísima volatilidad. Me salió. Y es más, recuerdo que tanto explicamos cómo estaba integrado conceptualmente, que había con aquella torta, con los porcentajes, que los periodistas te decían, che, Daniel, el dólar está tanto y el petróleo a tanto, así que tenés que bajar un 1%, ¿no? Y le erraban por 0,2, porque habíamos explicado, y eso está bueno. O sea, yo siempre recuerdo esa época, el caso de los combustibles, con una época de mucha transparencia. Y aparte, lo interesante que tú miras la curva de los precios de petróleo, de combustible que teníamos comparada con los precios para ir de importación, y en el 90 y pico % de los puntos de curva estábamos por debajo de los precios para ir de importación. Ese yo creo que tiene que ser el objetivo, y en todos los entes reflejar las tarifas, los costos reales, y por supuesto creemos papel de los organismos reguladores, ni que hablar como defensor del consumidor y de la competencia en el caso que la hay, y bueno, y de la transparencia en todo sentido, ¿no? La pregunta un poco apuntaba a lo siguiente, que cuando uno mira la evolución ahí viene el otro. No, sí, cuando uno mira la evolución de los resultados de las empresas públicas en los últimos 15 años, constata evidentemente, digamos, que hay momentos donde los resultados de las empresas públicas son significativos en términos del impacto en los resultados fiscales totales por positivos. Hay momentos que constata que son significativos por lo negativos. Uno constata, si uno repasa los últimos 10, 15 años, la prensa de cada momento, hay momentos donde el manejo de las tarifas públicas estuvo orientado a mitigar las presiones inflacionarias, momentos donde estuvo más orientado a mejorar la situación fiscal, y esa parece una discusión como interminable en el Uruguay. Por eso la pregunta apuntaba si no hay que introducir cambios más duros, más regulatorios, para evitar que esta discusión de cada 1 de enero sea si hubo o no hubo un tarifazo. Por eso la pregunta. Primero yo creo que ya lo contesté, pero en definitiva, justamente te decía, iba a complementar, Ramón, que estaba nervioso, no, porque la idea que yo dije una parte y dije la otra, entonces, pero trabajamos mucho el tema, así que juntos, así que... Tenemos demasiados años, Daniel. No, a ver, creo que Daniel lo dijo con toda claridad, ¿no? Es decir, primero miremos los números en globalidad. Las empresas públicas recaudan cerca de $7.000 millones al año y las transferencias son de
500, o sea, es el 7%. Estamos hablando de cifras globalmente, no estamos hablando de cifras que se escapen a lo que un buen regulador puede aceptar, puede tener el accionista en un servicio concesionado si fuera un servicio público. O sea, no estamos hablando de algo que se escapa completamente a la lógica del mercado. Lo que sí, bueno, Daniel lo dijo y ya se ha comprometido todas las veces que sea necesario. El compromiso es que las tarifas de las empresas públicas, de los servicios públicos, van a reflejar la estructura de costos de una empresa eficiente. Ese es el compromiso, es claro. ¿Sí se ha hecho siempre? No se ha hecho siempre. Entonces es un compromiso político fuerte que naturalmente tiene que reconocer una versión de resultados pero al accionista, que tiene que estar vinculado con un porcentaje fijo, de una manera que sea transparente y que todo el mundo lo pueda comprobar. Pero mucho más allá de eso, hay un par de cosas que es necesario decir. Primero, a veces se repiten cosas y se transforman en falsas verdades cuando en realidad hay otros objetivos que muestran lo contrario. Unas empresas públicas y un servicio público se instalan en un determinado país. Si nosotros comparamos la evolución del poder adquisitivo de los uruguayos, las uruguayas y su capacidad de comprar servicios en el país, ha mejorado notoriamente. O sea, no podemos seguir repitiendo eso de que las tarifas han aumentado porque es notoriamente incorrecto. Pero eso no lo decimos en Deloitte. No, por las dudas, lo quiero decir para que quede absolutamente claro. Con un salario, si se compraba 1 litro de gasoil en el año 2005, hoy se compran 2,3 litros. Es decir, se multiplica, hoy 2,3 veces más posibilidades de acceder a 1 litro de combustible porque los salarios crecieron mucho más de lo que crecieron las tarifas. En el sector de la electricidad se compra 70% más de electricidad con el mismo salario nuevamente porque los salarios crecieron más que las tarifas. Entonces no podemos creer que las tarifas crecen por encima del poder adquisitivo de la gente, pues exactamente lo contrario. Pero para terminar, hablando de las empresas públicas, sí está claro los compromisos que ya se han hecho de reducir a 3, en el caso de que todavía hay 5, de tener un director ejecutivo que vele por la globalidad, de reducir la propaganda de las empresas que no están en competencia, de mejorar el control de las empresas que están controladas por empresas públicas, mejorar el control del poder ejecutivo, de eliminar esto que lamentablemente ahora vimos en particular lo que ha pasado con la URSEA y con el Contralor, con el Secretario General de la URSEA, pero eliminar las puertas giratorias, que es un tema que realmente hace mucho daño. En fin, ese tipo son compromisos que están escritos y que naturalmente se van a cumplir. Estamos por cerrar la emisión por radio, después van a quedar algunos minutos más de preguntas del público, pero ¿por qué no incluimos una pregunta sobre otra reforma importante? Romina, ¿vas tú con ella y completamos esta parte? Sí, la pregunta básicamente apunta al tema educativo, ¿no? Como otro de las claves de esta agenda de reformas. A ver, está claro que Uruguay tiene un desafío, por lo menos en lo que es la cobertura, teniendo en cuenta que son insuficientes todavía, son pocos los jóvenes terminan los 6 años, que completan los 6 años de educación media, ¿no? Y por otro lado también un tema de calidad de aprendizaje, por ejemplo, según lo muestran las pruebas PISA. Entonces, ¿cuáles son los ejes concretamente de la reforma que impulsará en materia de educación? Sin duda creo que, y más con el proyecto global que planteamos de país, el tema de educación es uno de los ejes vertebradores, ¿no? Porque necesitamos dar un salto en calidad y históricamente este ha sido un tema que en Uruguay nos ha ido costando encontrar el camino. Pero primero hay que decir, ¿no? O sea, hoy estudian muchísimo más gurises de lo que estudiaban, lo que accedían. Hoy ha habido una inversión en infraestructura, pero sí, increíblemente superior a lo que el país se había dignado a dedicarle a la educación. A tal punto que muchos años atrás no solo no accedían muchos jóvenes que hoy acceden a la educación, sino que si hubieran ido todos juntos tendrían que haber estado de a 3 por banco, porque no había infraestructura para alojarlos. Hoy por hoy es un tema importante que lo hay, y a mí sinceramente, ahora que me había pasado 5 años sin recorrer el país, obviamente por mi tarea de 4 años y pico de intendente, pero me impresiona ver hasta en lugares, pueblos de algunos pocos miles de habitantes, ver pasar y ver de repente un edificio que no tiene nada que ver con la calidad de construcción, y ese edificio es el liceo, la escuela, el CAIF, con lo cual creo que uno siempre tiene que ver el vaso medio vacío, medio lleno. Sin duda ahí hay un elemento muy fuerte.
Creo que hay un elemento fuerte también lo que han sido algunos programas como el programa de lenguas, o sea, que hoy el 90 y largo por ciento de los niños del Uruguay, creo que hay 120 escuelas rurales que por problemas técnicos no se accede a la enseñanza de inglés, pero la enseñanza de inglés se universalizó y el Cambridge, que monitorea mucho de lo que es la enseñanza de inglés, le ha dado nota de excelencia a la educación en Uruguay, pese a lo cual hay candidatos que dicen hay que enseñar inglés en las escuelas. Una información tienen de lo que pasa descomunal. Pero creo que sin duda ese salto en calidad descomunal y esa preparación que permita que mucho más del 40% terminen el ciclo. Me estaban hablando que de repente en los próximos números hay una mejora notoria, pero no importa. Aunque lleguemos a 45, no alcanza. Tiene que ser muchísimo más. También está creciendo, lo que es interesante, el tiempo de permanencia. De acuerdo a los quintiles, viene creciendo muchísimo el tiempo de permanencia. Todos sabemos, la meta es que los que finalicen las secundarias sean un porcentaje infinito, mucho mayor de lo que hoy tenemos. Para nosotros implica de vuelta una visión bastante transversal, que implica, no es que vamos a poner 14 psicólogos, 10 sociólogos y no sé cuánto en cada colegio, pero sí implica a mirar, porque aparte esto sea claramente 17% en los socios, en los sectores socioeconómicos vulnerables, y o sea que ahí es mucho peor todavía la no finalización, que aparte de lo que me dijeron, que es ahí donde está mejorando notoriamente en las últimas mediciones, pero habrá que esperar que aparezca. Pero lo que queda claro es que hay que empezar a ver al muchacho, a la muchacha, a la persona que estudia, mucho más en un contexto global, o sea, que no implica solo hacerle seguimiento pedagógico y curricular, que es importantísimo, sino ver cómo está integrada la familia, qué realidad tiene, qué ingreso llega, tiene calle de asfalto o de hormigón, o tiene un barrial que el día de lluvia le cuesta ir a la escuela, o sea, que permita hacer un seguimiento mucho más complexivo. Creo que también eso es parte del tema de lograr un seguimiento mucho más personalizado, y después también es cierto que creo que hay que hacer de por sí los centros educativos cada vez más atractivos, sus actividades, su vinculación con la realidad y el tipo de enfoque pedagógico también notoriamente mucho más vinculado con la realidad, ayudar el aprendizaje con la realidad cotidiana. No que sienta que está estudiando una cosa que ni siquiera entiende para dónde va ni para qué sirve, sino que sea, como yo siempre digo, yo fui un colegio privado de Positos, pero tuve la suerte de mi carrera de ingeniero, uno de los dos bastones que tuve, porque hasta se quedaban jugando las cartas cuando yo salía de pintado en plena resistencia. Era un muchacho que había hecho escuela experimental y a mí me impresionaba cómo él había aprendido en base a cuestiones reales, vinculadas al mundo. Yo aprendí a pensar muchas cosas, aparte de lo que significó el amigo que me ayudaba a bobinarme, yo no iba a clase, tenía familia, hijos, trabajaba, y aparte de ayudarme en la carrera. Me recibí con 24 años gracias en buena parte a dos muchachos, pero uno de ellos, a mí me impresionó, yo aprendí de cómo estudiaba él. Y cuando uno me había tocado ver a mis nietos, que ahora los tengo en las 3 cadenas, preescolar, escolar y liceal en Estados Unidos, cómo les enseñan, o lo que había en Haifa, porque uno de los temas que me interesó era el mundo de startups y estaciones del futuro. Fui básicamente, aparte del encuentro de alcaldes, me interesaba ver el mundo de startups, el mundo de los financiadores de capitales semilla, capitales de riesgo, etcétera, y educación. Y uno veía que también ahí, en un lugar, y eso se critica, dicen, están preocupadísimos por lo atrasados que están, pero veo una forma educativa totalmente diferente. Por lo pronto, hay pequeñas cosas que a mí me impactaron y creo que hablan de por sí solas. No había una silla, una mesa que no tuviera rueditas. El modelo de la clase, así como están ustedes, no porque le estemos dando una cátedra, porque estamos lejos de dársela, pero ustedes todos mirando a alguien que habla, no existe más. O sea, trabajan en ronda, trabajan en grupos, por eso las mesas y las sillas tienen rueditas. Es más, tiene una especie de campana del silencio de Max Lemar, ¿se acuerdan? En donde cuando alguien está cansado va, se tira, se recuesta y hasta sale un rato. Si tiene que salir un rato de la clase porque tiene sueño, puede hacerlo. Lo que quiero decir es que queda clarísimo que hay ahí, en tanto la formación de los docentes, apoyarlos en esta transformación, en la forma educativa, en la forma de seguimiento de los alumnos, y donde la capacitación y la jerarquización del trabajo docente es vital, siempre no olvidando que el centro de los desvelos de la educación tiene que ser el educando, los gurises y las gurisas.
Ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Economista Cristian Daude, uno de los referentes en esa área, economía, del candidato. Ramón Méndez, coordinador del programa y contenidos de la campaña del Frente Amplio. Les agradecemos a los tres que hayan estado hoy en el ciclo Presidenciables 2019, junto con el otro equipo de asesores que está ubicado en primera fila, Jimena Pardo en particular, haciendo uso de la palabra también. Cerramos acá la transmisión por radio y por video en radiomundo.uy y cerramos toda la actividad que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 3 desayunos de trabajo. A ustedes que han sido los responsables de la instancia de clausura, el agradecimiento entonces y la invitación a seguir conversando porque la campaña todavía tiene un largo trecho por delante. Vamos arriba, muchísimas gracias. Gracias al público también que nos ha acompañado.